Que Dios tenga a bien bendecir la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que tienen a bien escucharnos. Quiero compartir con cada uno de ustedes Lucas capítulo 5, verso 17, que nos dice: aconteció un día que él estaba sentado y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Así lo dice la versión Reina Valera 1960. La versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. El poder milagroso de Dios. Cada uno de los evangelios sinópticos, de aquellos que se relacionan, tiene una forma peculiar de narrar las obras portentosas hechas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque muchas veces, como es el caso de la narración del paralítico que fue sanado, se relata igual, hay en el Evangelio de Lucas algo sobresaliente que los demás no señalan. El evangelista Lucas parece redundar cuando dice: aconteció que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Jerusalén y de Judea, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Tenemos que presuponer que Jesús era Dios con nosotros y por lo tanto el poder sanador era inherente a él. O sea, era parte de su naturaleza gloriosa. Pero Lucas nos dice aquí clara y explícitamente que ese preciso día en que habían ido todos esos doctores de la ley de diversas ciudades y provincias de Israel a sentarse con el Señor, ese día el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar, para hacer milagros y para hacer obras portentosas. Sería bueno en esta ocasión definir la palabra milagros y utilizaremos para ello las expresiones utilizadas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que nos dice de la siguiente manera. El libro de los Hechos dice en el verso 22: varones israelitas, oíd
estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El escritor del libro de los Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, en este verso da 3 palabras que definen lo que es un milagro. La primera de esa palabra es la expresión dunamis. La palabra dunamis quiere decir obras poderosas, prodigios, como lo hemos definido en otras ocasiones. Dinamita, explosión de poder, poder que se otorga sobrenatural. La segunda expresión es la palabra teras, que quiere decir maravillas. Habla esta expresión del efecto que produce en el espectador la obra portentosa de Dios. Hay otra tercera expresión, y es la expresión semeion, cuyo significado aquí en Hechos 2:22 es señales, diciendo que el milagro es el sello de autenticidad conferido por Dios a Jesucristo como Señor y Salvador. Es decir, que un milagro es una obra portentosa de Dios que ocasiona maravilla en el que lo recibe y en el que lo ve, y que le sirve de señal de que Dios está ahí manifestándose a través de este gran portento. La palabra de Dios nos dice sobre gran manera que Jesús, el día en que estaban todas estas personalidades sobre él, Dios había puesto en él un poder especial para hacer milagro. En ese mismo capítulo 5 de Lucas, está narrado en los versos de 12 al 14 el milagro maravilloso del leproso. Aquel leproso que se acercó al Señor a preguntarle: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo: sí, quiero. Queda limpio, y la Escritura dice que al instante su lepra desapareció. El Señor siempre quiere liberar al enfermo de su mal. El Señor siempre tiene la disposición de sanar a aquel que está afectado, a aquel que está sufriendo, a aquel que está atormentado. No importa cuál sea la enfermedad o el dolor que le atormente o que le afecte, Jesús siempre quiere sanar. Jesús siempre quiere hacer el milagro. La segunda cosa que nos narra
Lucas 5, el segundo milagro, está en los versos 17 al 26, donde se narra la historia de la curación del paralítico. Allí donde los amigos destecharon una vivienda para llevar un paralítico a la presencia del Señor. Y el Señor lo primero que hizo fue decirle: tus pecados te son perdonados. Quedaron asombrados, quedaron anonadados, quedaron perturbados frente a esta declaración. Pero el Señor luego dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La respuesta de la gente al ver este milagro extraordinario fue que quedaron maravillados. En el original quedaron perplejos frente al poder milagroso que estaba obrando sobre Jesús. Lucas no se equivocó cuando dijo que el poder de Dios estaba sobre Jesús ese día para sanar. Hay un tercer milagro, y este es bueno resaltarlo puntualmente en este día, que está narrado ahí también en el capítulo 5, en los versos 27 y 28. Es el llamamiento de Leví, de Mateo el publicano. Este es un gran milagro. Note, al paralítico lo levantó de un lecho de enfermo, dándole movilidad y libertad del pecado. Al leproso le quitó la lepra y le dijo: sé limpio. Pero Mateo, Leví, estaba sentado a las mesas de los públicos tributos, ganando mucho dinero. Se había hecho probablemente rico con el contrato que tenía con el imperio para recaudar impuestos a todos los que pasaban con sus embarcaciones y aún a la misma provincia donde vivía. Pero el texto nos dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar, y se paró frente a Leví, a Mateo el publicano, y lo levantó de la silla, le dijo: ven, sígueme. Y Leví, donde estaba sentado ganando mucho dinero, vuelvo y repito, pero pudriéndose su alma, la dinamita que estaba sobre Jesús fue tan grande y tan explosiva sobre Mateo que no le importó dejarlo todo, levantarse y seguir al maestro. El poder de Jesús obró de tal forma en el alma de Mateo que no le importó dejar la mesa de los tributos públicos, donde estaba ganando mucho dinero. No le importó abandonar todas esas cosas, porque el poder de Dios lo conmovió a través de la palabra de Jesús. Jesús hizo un milagro extraordinario en la vida de Leví, cambiándole
para siempre y haciéndole un ganador de almas para el reino de Dios. Este puede ser el día en que la dunamis de Dios está sobre su siervo para sanar, para liberar y para traer provecho a tu vida. Puede ser que la lepra del pecado te esté acusando, diciéndote: ¿querrá Jesús limpiarme de todo este mal que yo he venido haciendo durante toda mi vida? Yo te digo hoy, Jesús con la dinamita de Dios te dice: quiero que seas limpio de tu lepra en este día. Quiero cambiarte, quiero transformarte y quiero hacer de ti una vida útil para mi reino. Está atormentado, creyendo que Dios no te puede amar porque ha vivido una vida desastrosa. Jesús te dice: levántate, toma tu lecho de postración y andas. Te dice como al paralítico: tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho donde ha estado postrado, donde ha estado frustrado, donde ha estado muy menguado. Jesús, con la dinamita de Dios sobre él, te dice hoy: te levanto de ese lecho para que camines y sea un proclamador de mi verdad. Si todos te ignoran por tu condición social y te rechazan por estar sentado en una silla de escarnecedor, como lo estaba Leví para sus gentes, como lo estaba Leví para todo el judío, el publicano, era lo último de la mugre de la sociedad. Leví estaba sentado en una silla que los israelitas escarnecían, en una silla que era como ver al mismo a Satán sentado. Jesús no lo detuvo la silla en la que estaba sentado Mateo el publicano, sino que frente a él se detuvo con la dinamita del poder de Dios y le dijo: levántate y sígueme. Hoy a ti también, no importa en la silla que estés sentado, Jesús te dice: levántate, ven que tengo en la dinamita de Dios sobre mí para sacarte de cualquier marasmo y de cualquier silla escarnecedora. Ven y verás lo bueno que es caminar conmigo, lo bueno y agradable que es servirme. El poder de Jesús no se ha acortado, no ha menguado la dinamita de Dios, no ha menguado la gloria de Dios para alcanzar a cualquier pecador, a cualquier enfermo, no importa cuál sea su nombre. Ven a Jesús y tu milagro acontecerá. Dios te bendiga.